Él tenía 25, era encantador y le había prometido el mundo. Pero lo que empezó como el romance más sonado de Hollywood acabó en el capítulo más oscuro de Demi Moore. Ahora, a sus 62 años, por fin cuenta toda la historia. El aborto involuntario que mantuvieron en secreto los tríos de los que se arrepiente y la adicción que casi la mata. Esto es lo que realmente pasó entre Demi y Ashton. Antes de empezar, nos encantaría conocer tu opinión. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías a Demi Moore? Es realmente desgarrador saber que la vida de sufrimiento de Demi Moore no empezó con la fama o el fracaso, sino con una traición tan profunda que la destrozó mucho antes de que Hollywood conociera su nombre. Nació el 11 de noviembre de 1962 en Roswell, Nuevo México, una inquietante ciudad conocida por sus misterios, pero ninguno tan cruel como la verdad que le tocó vivir. Su padre se marchó antes de que ella naciera, dejando un vacío que ningún hombre podría llenar. Su infancia no fue de la abyss. Se construyó sobre cristales rotos. Criada por una joven madre atrapada en una tormenta de alcohol y caos, Demi nunca supo lo que era sentirse segura o ser vista. A los 14 años había pasado por más de 30 domicilios diferentes como un fantasma sin hogar, sin un lugar al que llamar suyo, sin una cama que le resultara familiar, sin vecinos que recordaran su nombre. Pero el peor dolor no vino de la mudanza. Era lo que ocurría cuando se cerraban las puertas. Años después, en sus memorias, Demi reveló algo que todavía deja a la gente sin palabras. Cuando solo tenía 15 años, un hombre mucho mayor entró en su vida, y no por accidente. Su propia madre lo permitió por dinero. Por exactamente $500, no 5,000. No para sobrevivir, solo 500. Una cifra que la perseguiría durante décadas. No fue solo una traición. Fue una venta, un precio. En el momento en que su confianza, su seguridad y su alma se redujeron a una cantidad de dinero, esos $500 no compraron la felicidad, sino el silencio, la vergüenza y toda una vida de cicatrices emocionales. Es casi demasiado doloroso decir en voz alta que una madre prefirió el dinero a la inocencia de su hija. Esa verdad no es solo trágica, es imperdonable. Dejó una cicatriz que nadie pudo ver, pero sangraba cada día dentro de ella, y por si fuera poco le siguió algo aún más oscuro. Con solo 12 años, Demi llegó a casa y encontró a su madre intentando acabar con su vida. Las pastillas se derramaban, el aliento se desvanecía, la desesperación goteaba por todos los rincones de la habitación. Y en ese momento Demi ya no era una niña. Era una salvadora. Manos temblorosas, lágrimas heladas sacando pastillas de la boca de su madre mientras su padrastro la inmovilizaba. Aquel momento no solo la destrozó, sino que la congeló por dentro. Más tarde dijo que fue entonces cuando terminó su infancia. No lentamente, no con suavidad, sino de golpe, como una puerta que se cerrara sobre todos sus sueños. Ningún niño debería vivir con el miedo como cuento antes de dormir, pero Demi lo hizo. Ningún niño debería preguntarse si el amor significa dolor, pero ella lo hizo. Su silencio se convirtió en su armadura y su sonrisa en un disfraz para sobrevivir. Lo que vivió habría destruido a la mayoría de la gente, pero Demi lo cargó, lo enterró y se construyó a sí misma con las cenizas. Porque cuando nadie venía a salvarla, aprendió a salvarse a sí misma. Pero sobrevivir no era suficiente. Demi no solo luchaba por existir, luchaba por encontrar algo por lo que mereciera la pena vivir, algo que la sacara de la oscuridad. Y ese algo vino en forma de una oportunidad, la oportunidad de dejar atrás su pasado y labrarse un futuro que antes parecía imposible. A los 16 años, Demi Moore ya había abandonado el camino tradicional de la escuela y la infancia. El peso de su pasado era demasiado para llevarlo en un aula, así que decidió vivir por su cuenta en un mundo que exigía mucho más de lo que una chica de su edad debería soportar. Comenzó a trabajar en múltiples empleos solo para sobrevivir. Modelo, camarera e incluso cobradora de deudas. La idea de la educación era un sueño lejano sustituido en su lugar por la dura realidad de ganar suficiente dinero para salir adelante. Cada dólar ganado tenía un precio. Pero para Demi era un coste necesario para su independencia.
A los 17 años, Demi tomó una decisión que definiría y fracturaría el resto de su joven vida. Se casó con Freddie Moore, un músico de rock, en un intento de escapar del trauma de su infancia. El matrimonio nunca fue fruto de un amor profundo. Nació del deseo abrumador de escapar de una realidad que casi la había aplastado. Freddie era una salida, un medio para escapar del dolor de su pasado y del recuerdo constante de un hogar roto. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que huir de tu pasado no significa que lo hayas dejado atrás. El matrimonio duró solo 4 años, pero fue un capítulo que marcaría para siempre su visión del amor y las relaciones. Sin embargo, mientras se enfrentaba a su pasado y luchaba por reconstruir su vida, una nueva oportunidad llamó a su puerta, que la llevaría a ser el centro de atención, pero que también le plantearía nuevos retos. Era la oportunidad que había estado esperando, la oportunidad de demostrarse a sí misma que era algo más que la chica que había sido. No fue hasta que consiguió su primer trabajo como actriz a los 19 años cuando las cosas empezaron a cambiar. Fue contratada para la telenovela Hospital General, donde interpretaba el papel de Jackie Templeton. A Demi solo le habían dado la oportunidad porque destacó entre más de 1000 actrices que se presentaron a la audición para el papel. A pesar de la modesta paga de 750 londinenses por episodio, el papel supuso un punto de inflexión. Una señal de que quizás por fin algo empezaba a ir bien. Por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de triunfar gracias a su talento. No solo su instinto de supervivencia, sino que las victorias eran efímeras. A medida que su carrera empezaba a despegar, un lado mucho más oscuro de su vida personal comenzó a emerger. Demi seguía luchando profundamente contra los demonios de su pasado, concretamente contra su lucha contra las adicciones. Cayó en la trampa de salir de fiesta, beber y consumir drogas para adormecer el dolor que la corroía constantemente. Pero el precio de este estilo de vida era muy alto y Demi no tardó en caer en una espiral. Su adicción no era solo una muleta, era una forma de sobrevivir a las profundas cicatrices emocionales que se aferraban a ella. Fue durante el rodaje de St. Elmo's Fire, en 1985, cuando interpretó un papel que reflejaba algunas de sus propias luchas. Su director Joel Schumacher vio en ella una promesa, pero también el oscuro camino que estaba recorriendo. Le dio un ultimátum. O se ponía sobria o perdía el papel. Por primera vez alguien se había interesado en salvarla de sí misma. La intervención de Joel no fue solo una decisión profesional. Fue un salvavidas. Se las arregló para que alguien estuviera con ella constantemente para ayudarla en el proceso, alejándola de las fiestas y llevándola a una vida sobria. Demi decidió luchar. Fue a rehabilitación y poco a poco, a base de fuerza de voluntad y con el apoyo de los que la rodeaban, empezó a reconstruirse. El camino no fue fácil, pero por primera vez empezó a darse cuenta de que tal vez había algo que valía la pena salvar en su interior. Mientras el rodaje del incendio de St. Elmo's Fire continuaba, el apoyo de Joel le permitió centrarse en el papel y en su sobriedad. Cuando terminó la película, Demi formaba parte de un grupo de jóvenes estrellas conocido como Brat Pack, un grupo que incluía a Rob Lowe, Alio Estes y Jude Nelson. A pesar del título que muchos de los actores odiaban, el Brat Pack quedaría vinculado para siempre a su juventud, su fama y las turbulencias de sus carreras. En 1990, la vida de Demi Moore dio un giro inimaginable cuando protagonizó Ghost. La película no solo fue un éxito de taquilla, fue un fenómeno mundial. Con un modesto presupuesto de 22 millones, recaudó la asombrosa cifra de $55 millones en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera del año. Ghost catapultó a Demi al estrellato. Su interpretación de Molly Jensen, una mujer de luto, fue tan convincente, tan emocionalmente cruda, que el público no pudo evitar conectar con ella. Pero más allá del éxito, había algo más. La icónica escena de la alfarería con Patrick Seas. En ese momento, el personaje de Demi encarnó la esencia del amor y la pérdida. Y esa imagen de los dos juntos moldeando la arcilla quedó inmortalizada en la cultura pop. No se trataba solo de la escena.
Fue la química, la vulnerabilidad y la conexión tácita entre los personajes lo que caló hondo en el público de todo el mundo. Este momento sellado en el tiempo se asociaría para siempre con Ghost y con la propia Demi Moore. No fue solo el éxito masivo de la película lo que la consolidó como una de las principales estrellas de Hollywood. También fue su inolvidable corte de pelo corto. El estilo elegante y moderno de Demi fue inmediatamente copiado por mujeres de todo el mundo, convirtiéndose en una tendencia mundial. Era la encarnación perfecta de una mujer que había luchado contra lo peor de su pasado y había emergido aparentemente ilesa a la fama. Por primera vez en su vida, Demi no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Y el mundo se dio cuenta. Ghost hizo de Demi Moore un nombre familiar. Ghost hizo de Demi Moore un nombre familiar. Pero había algo más que el éxito en la superficie. Mientras Ghost dominaba la taquilla, su marido Bruce Willis también experimentaba un auge en su propia carrera. Su película Jungla de Cristal 2 fue otro gran éxito. Y por un breve momento, Hollywood quedó cautivado por la idea de esta pareja de poder. Dos estrellas cuyas películas fueron las dos más taquilleras. En un momento raro y mágico, ambos estaban en la cima de sus carreras. Sus vidas parecían perfectas. Pero detrás de la ostentación, el glamour y los éxitos compartidos, algo más oscuro se estaba desarrollando. Antes de la fama y el éxito, la historia de amor de Bruce y Demi comenzó en 1987 cuando se conocieron en el estreno de una película. Por aquel entonces, Demi estaba comprometida con el actor Alio Estes, pero ella y Bruce compartieron una conexión inmediata. 4 meses después de su primer encuentro, la pareja ya estaba saliendo. Y solo unos meses después, el 21 de noviembre de 1987, en un combate de boxeo en Las Vegas, Bruce le propuso espontáneamente matrimonio a Demi. Su boda impulsiva pero llena de amor marcó el comienzo de su vida en común. En ese momento, Bruce, una estrella en ascenso gracias a Jungla de Cristal, y Demi, una actriz ya consagrada, sintieron que habían encontrado algo especial el uno en el otro. El matrimonio, aunque poco ortodoxo, pareció funcionarles. Juntos tuvieron 3 hijas: Rumor 1988, Scout 1991 y Tayula 1994. A pesar de sus intensas carreras, tanto Bruce como Demi se comprometieron a criar a sus hijos y a mantener un vínculo familiar. A menudo aparecían juntos en eventos de alfombra roja proyectando una imagen de pareja solidaria, pero a medida que sus carreras seguían creciendo, las exigencias de la fama empezaron a crear tensiones entre sus vidas personales. Bruce quería que Demi pasara más tiempo en casa con su creciente familia, pero Demi estaba decidida a continuar su carrera y acababa de conseguir un papel importante en Ghost. A pesar del profundo amor que sentían el uno por el otro, sus ambiciones profesionales opuestas empezaron a crear una distancia emocional. Se querían, pero las presiones de Hollywood y el auge de sus carreras hicieron mella en su matrimonio. Mientras Bruce estaba ocupado con su propia carrera, Demi luchaba contra sus demonios personales y cicatrices emocionales que ni siquiera el amor de un buen hombre podía curar por completo. La diferencia de prioridades y el peso emocional de sus problemas personales empezaron a erosionar los cimientos de su relación. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, Bruce fue una fuente constante de apoyo en su vida, incluso si sus conexiones comenzaron a tambalearse. A pesar de su fama y adoración, la relación de Demi y Bruce empezó a mostrar signos de tensión. Las constantes exigencias de sus respectivas carreras les separaban con frecuencia y sus diferentes visiones de la vida familiar no hacían sino aumentar la tensión. Mientras Bruce quería que Demi se quedara más en casa y se centrara en sus hijos, Demi se sentía cada vez más impulsada a demostrar su valía en Hollywood. Ambos estaban agobiados por sus propias expectativas y por las expectativas que el mundo tenía de ellos, lo que creó una brecha emocional que ninguno de los dos sabía cómo arreglar. El amor que compartían era real, pero no fue suficiente para salvar la brecha entre la brillante imagen pública y las batallas privadas que ambos libraban. Mientras Ghost hacía de Demi un nombre familiar, la carrera de Bruce seguía subiendo con Jungla de Cristal 2 y más allá.
pero bajo la superficie, sus vidas personales se estaban desentrañando. Ambos estaban sometidos a una inmensa presión para cumplir las expectativas de sus fans, y el desgaste de su relación era innegable. Su matrimonio, que comenzó de forma tan espontánea y apasionada, tuvo que soportar ahora el peso de la fama, el éxito y el dolor tácito. Finalmente se separaron en 1998 tras 11 años de matrimonio. A pesar de sus esfuerzos por mantener intacta su familia, Demi reflexionó más tarde sobre la dolorosa constatación de que el éxito en Hollywood no equivalía necesariamente a la felicidad en el hogar. Más tarde seguirían siendo amigos, compartiendo la crianza de sus 3 hijas e incluso apoyándose mutuamente en sus nuevas relaciones, pero las grietas en su matrimonio se mantuvieron y finalmente se divorciaron en el año 2000. Cuando la carrera de Demi Moore se disparó en los años 90, ya no era solo la chica de la puerta de al lado. Se había convertido en una fuerza a tener en cuenta en Hollywood. Tras su éxito masivo con Ghost, Demi no se conformaba con dormirse en los laureles. Quería asumir papeles que desafiaran las expectativas sociales y ampliaran los límites de lo que podía hacer una actriz principal. Fue un paso audaz, pero como suele ocurrir en Hollywood, la audacia tiene un precio. En 1992, Demi protagonizó la película A Few Good Men, compartiendo pantalla con Tom Cruise y Jack Nicholson. Su interpretación de la capitán de corbeta Joanne Galloway supuso un cambio significativo con respecto a sus papeles anteriores. Ya no era solo un interés amoroso, era una mujer que se defendía en un mundo de leyes militares dominado por los hombres. La película fue un gran éxito, recaudando más de $243 millones en todo el mundo, y Demi recibió elogios de la crítica por su interpretación, demostrando una vez más que era mucho más que una cara bonita. Sin embargo, esto fue solo el principio de su voluntad de abordar papeles más provocativos que alterarían para siempre la trayectoria de su carrera. En 1993, Demi asumió uno de sus papeles más controvertidos en Propuesta Indecente. La película planteaba una pregunta provocativa. ¿Se acostaría una mujer casada con un desconocido por $1 millón? El personaje de Demi, Diana Murphy, se enfrentó a dilemas morales que suscitaron acalorados debates en todo el mundo. Aunque la película fue un éxito financiero, recaudando casi $267 millones, suscitó intensas críticas, especialmente por parte de las feministas que consideraban que la película reducía a las mujeres a meros objetos de deseo. Para Demi, la reacción fue difícil de soportar, sobre todo porque las acciones del personaje contradecían todo lo que ella defendía como feminista, pero no se dejó intimidar. Siempre estuvo dispuesta a asumir riesgos, aunque ello supusiera enfrentarse al escrutinio público. En 1996 protagonizó Striptease, una película que se haría famosa por su atrevimiento. Demi interpretó a Aaron Grant, una bailarina de striptease, en un papel que exigía que se expusiera en más de un sentido física, emocional y mentalmente. El contenido explícito de la película y el retrato de una mujer que recurre al striptease para luchar por la custodia de su hija suscitaron duras críticas. Pero a pesar de las críticas, Striptease fue un éxito innegable en taquilla con $96 millones. La película convirtió a Demi en la actriz mejor pagada de Hollywood en aquel momento, con $12,5 millones por el papel. Había roto otro techo de cristal. Pero, ¿a qué precio? La respuesta del público fue variada, y a muchos les costó conciliar a la mujer que había sido el rostro de películas románticas como Ghost, con la que ahora interpretaba a una vulnerable stripper. Aún así, Demi se negó a encasillarse. En 1997 interpretó otro papel innovador en G.I. Jane. En esta ocasión interpretó a Jordan O'Neill, la primera mujer en recibir entrenamiento como Navy SEAL. El compromiso de Demi con el papel fue extraordinario. Se afeitó la cabeza delante de las cámaras, entrenó intensamente para ganar músculo y perder grasa corporal, y realizó muchas de sus propias acrobacias. G.I. Jane fue una película que rompió los estereotipos de género, mostrando a una mujer capaz de enfrentarse a los hombres más duros del ejército. Pero una vez más, la película recibió críticas dispares. Algunos la aplaudieron por su valentía y su actuación, mientras que otros consideraron que la película
no era más que otro intento de explotar el tema de las mujeres en combate. A pesar de las críticas, la actuación de Demi consolidó su reputación como una auténtica pionera, alguien que no temía ir más allá de los papeles tradicionales que se esperaba que desempeñaran las mujeres en Hollywood. Mientras Demi rompía techos de cristal en Hollywood, su vida personal también evolucionaba en paralelo. A medida que su carrera se disparaba, se encontró haciendo malabarismos entre las exigencias de la fama y las complejidades de la vida familiar, especialmente con su matrimonio con Bruce Willis. A pesar del éxito, la presión de compaginar su carrera y su familia empezó a pasarle factura. Con cada papel innovador, crecía la sensación de presión. Mientras Demi se labraba un nuevo camino en Hollywood, también se enfrentaba a intensas reacciones públicas por sus elecciones. Se había convertido en objeto de controversia, y con la controversia vino el escrutinio. Ella no era solo una estrella de cine, era un símbolo de lo lejos que podían llegar las mujeres en una industria dominada por los hombres. Pero al mismo tiempo se sentía desafiada por las mismas expectativas que sus papeles estaban rompiendo. La gente esperaba que fuera la chica buena de Ghost, no la stripper ni la soldado. Estaba rompiendo fronteras, pero también sintiendo el desgaste emocional que ello conllevaba. A pesar de la reacción, la voluntad de Demi de enfrentarse a papeles atrevidos le permitió reinventarse una y otra vez. Su carrera ya no se definía por los papeles románticos o los típicos que se esperaba que interpretaran las mujeres. Había demostrado que no era una cara bonita más en la pantalla. Era una actriz polifacética y con talento, dispuesta a aceptar los papeles más difíciles y controvertidos, aunque ello le supusiera soportar las críticas. Sin embargo, mientras Demi rompía techos de cristal, la percepción que el público tenía de ella empezó a cambiar. Ya no era solo la querida actriz de Ghost, ahora era una figura controvertida que navegaba constantemente por la delgada línea entre ser un modelo a seguir y desafiar las normas que Hollywood había establecido para las mujeres. El coste de romper los límites era cada vez más evidente y Demi se encontró ante una carga emocional que no había previsto. Después de romper los límites de Hollywood con papeles controvertidos, Demi Moore se encontró en una encrucijada en la vida en busca de algo real y arraigado. A los 40 conoció a Ashton Kutcher, un hombre más joven que le traería un nuevo capítulo de amor, emoción e inesperados desengaños. Demi Moore pensó que por fin había encontrado algo que le haría volver a creer en el amor. Cuando conoció a Ashton Kutcher, un carismático joven de 25 años, su conexión fue instantánea como un cuento de hadas moderno. Era todo lo que ella había deseado, joven, enérgico y profundamente enamorado de ella. Por un momento pareció que el universo se había alineado trayéndole a alguien que por fin la curaría de las heridas del pasado. Ambos estaban en el punto de mira, pero juntos parecían la pareja perfecta. Ashton la hizo reír de nuevo, la hizo sentirse viva después de años de sobrevivir en las sombras de la angustia. Pero justo cuando el futuro parecía tan brillante, empezó a desmoronarse de la forma más desgarradora imaginable. Demi se quedó embarazada. Y con cada día que pasaba su emoción crecía. Por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a tener esperanzas, a soñar con una familia, un hijo, con el hombre al que amaba, pero el universo tenía otros planes. A los 6 meses de embarazo, Demi sufrió un aborto espontáneo que la sacudió hasta lo más profundo de su ser. El dolor era insoportable. La vida con la que había soñado desapareció de repente, dejando tras de sí un doloroso vacío que la consumía. Nadie podía entender la profundidad del dolor que sentía. Un dolor tan profundo que sentía como si le hubieran arrancado una parte del alma. El aborto era algo más que la pérdida de un hijo. Era un símbolo de todo lo que había temido en su vida. Su esperanza, su amor, su sueño de felicidad. Todo se había perdido en el viento, esparcido con los pedazos rotos de su corazón. Demi no sabía cómo hacer frente a un dolor tan devastador, y la única forma que tenía de mitigarlo era recaer en sus viejos hábitos. Volvió a recurrir a las sustancias con la esperanza de que el adormecimiento aliviara su dolor. La devastación emocional de perder un hijo la sumió en una espiral de oscuridad de la que había luchado por escapar toda su vida. Tras el aborto,
su relación empezó a deteriorarse. Ashton también parecía distante, y la cercanía que una vez compartieron empezó a escapársele de las manos. Con el paso de los meses, su distancia emocional se hizo cada vez más evidente. Demi, en su desesperado intento de mantener el amor que una vez tuvieron, sugirió probar los tríos, creyendo que de alguna manera esto podría reavivar su intimidad. Pero en lugar de acercarlos, solo creó más caos emocional. Se hizo evidente que el vínculo entre ellos se estaba fracturando sin remedio. La pasión, el amor, todo lo que una vez había sido tan perfecto, ahora se sentía vacío como un recuerdo lejano que no podía asir. Entonces, llegó la traición definitiva, el momento que lo destruyó todo. Demi se enteró de que Ashton la había engañado 2 veces. La verdad la golpeó de la forma más devastadora posible. No se enteró por él. Se enteró a través de una alerta de Google, una alerta que lo cambiaría todo. Decir que el descubrimiento fue un shock sería quedarse corto. El hombre al que había confiado su corazón, el que le había prometido amor, había destrozado esa confianza de la manera más cruda. Fue como una daga en su pecho, una traición que no solo dolió, destruyó los cimientos de su fe en el amor, en la confianza y en sí misma. Su mundo se desmoronó en ese momento. Los sueños que tenía de construir una vida con Ashton se desvanecieron, sustituidos por la abrumadora punzada de la traición. Demi trató de darle sentido a todo. ¿Cómo pudo pasar esto? Ella pensaba que su amor era diferente. Pensó que por fin había encontrado a alguien que la veía de verdad, que se preocupaba por ella. Pero la realidad era demasiado para soportarla. La angustia no era solo por la infidelidad de Ashton. Era el peso aplastante de darse cuenta de que el amor que le había dado, la confianza que había depositado en él, no significaban nada. Se cuestionó todo sobre sí misma, su valía, sus elecciones, y si alguna vez sería suficiente. El desgaste emocional fue asombroso. No podía comprender cómo el hombre con el que creía que envejecería podía traicionarla tan brutalmente. El dolor era sofocante. Ya no solo lloraba la pérdida de un hijo, lloraba la pérdida de su sentido de sí misma, la pérdida del amor que creía tener. Se sentía completamente sola. Aunque Ashton seguía estando físicamente presente, su relación se había convertido en una cáscara de lo que una vez fue. Y la persona que había sido su roca ahora se sentía como un extraño. La confianza que una vez los unió estaba ahora irreparablemente rota, y Demi se encontró perdida en un mar de dolor e incredulidad. El aborto espontáneo, la traición y la pérdida de todo lo que tanto le había costado construir, le habían destrozado el corazón. Fue en esos momentos de total vulnerabilidad y pérdida cuando Demi se vio obligada a enfrentarse a una dura verdad. Por mucho amor que diera, por mucho que lo intentara, no podía controlar el dolor, la traición ni el desenlace. Lo único que podía hacer era recoger los pedazos de su corazón destrozado e intentar seguir adelante. Pero ¿cómo podría hacerlo si la persona a la que más amaba le había causado la herida más profunda de todas? La devastación emocional que sintió la acompañaría durante mucho tiempo después de que su matrimonio terminara. Las cicatrices dejadas por la traición de Ashton quedarían grabadas en su alma, un doloroso recordatorio de lo que había perdido y una lucha constante por encontrar la confianza en un mundo que había sido tan cruel. Cuando el amor ya no puede ser un salvavidas, Demi Moore y Ashton Kutcher se encontraron ante una verdad inevitable. Su relación había llegado a su fin. A pesar del profundo amor que una vez compartieron, las grietas en su matrimonio se habían vuelto imposibles de ignorar. La tragedia de perder a su hijo, la traición y los intentos fallidos de salvar lo que quedaba habían dejado claro que seguir juntos ya no era una opción. El 23 de noviembre de 2011, Demi anunció públicamente su decisión de separarse. No se trataba solo del fin de un matrimonio, fue la angustia de toda una vida. No se trataba solo de un divorcio, se trataba de la ruptura de un sueño que Demi había pasado años construyendo. Ella había creído una vez que este amor tan apasionado y tan lleno de promesas sería el que curaría sus heridas del pasado, pero ahora sentía como si todo lo que había invertido emocionalmente se hubiera desgarrado por la traición y una pérdida insoportable.
Las secuelas del aborto y la traición de Ashton dejaron a Demi perdida y devastada. La sensación de traición era abrumadora. Demi no solo perdió un hijo, perdió una parte de sí misma. El amor que había dado, la confianza que había depositado en Ashton, ahora parecía no significar nada. El hombre que había creído que estaría a su lado había destrozado esa confianza de la forma más cruel posible. El dolor no era solo por la infidelidad de Ashton, era la traición del amor que había construido y la destrucción de su autoestima. El divorcio fue largo y doloroso, prolongándose durante casi 2 años. Cuando se concretó en 2013, Demi había experimentado un torbellino de emociones, ira, tristeza, desilusión y una sensación de pérdida total. Pero a pesar de la oscuridad, también había una sensación de alivio. Por primera vez en años, Demi ya no estaba encadenada a un matrimonio que se había